Y Jesús irrumpió y vino a la tierra. Nació a través de una virgen. Vino a experimentar la escasez, el dolor, las tristezas, las guerras, el odio. Jesús experimentó todo eso. Vio lo que había en la tierra. Sufrió en carne viva, pero Él vino a resolver el problema. El Verbo se hizo carne. Qué bueno es estar confiado en el Señor. Dios es bueno, Dios es grande y nos permite llegar hasta ustedes con la palabra del Señor, de frente a la palabra. Y esta vez queremos hablar de Juan capítulo 1, versículo 14, bajo el tema El Verbo se hizo carne. El Verbo parece un misterio, pero en el versículo 1 de este capítulo, Juan dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Parece un trabalengua, sin embargo, deja de manera clara y específica la verdad de que el Padre y el Hijo son uno, y que desde el principio de la creación estuvieron trabajando juntos, y Dios planeó la salvación del mundo. Y sería bueno que nosotros hagamos una observación en la historia y la manera como Dios ha obrado y operado tratando de resolver el problema que se originó en el huerto del Edén. Desde los patriarcas encontramos en la Biblia de cómo Dios trata con ellos, tratando de reivindicar la situación del hombre. Los patriarcas levantaron altares, adoraron a Dios, pero ellos no pudieron resolver el problema del pecado. Luego vino Moisés con la ley y dice Pablo de manera categórica que la ley era un medio para llevarnos a la solución, para llevarnos a Jesús. La ley era un ayo. Y ya sabemos que un ayo en ese contexto era una niñera que se encargaba de llevar los niños a la escuela, y lo que él quiere ilustrar es que esa es la tarea de la ley. La ley tampoco pudo resolver el problema del pecado en el hombre. A través de la historia parecía que era un problema que no tenía solución. Y yo me imagino que en cierto modo Satanás había pensado que tenía la victoria. Luego llegan los profetas. Los profetas vinieron con un mensaje tremendo, un mensaje ungido, un mensaje de Dios donde hacían predicciones, hacían advertencia a los pecadores. Personas murieron a consecuencia de el mensaje de esos profetas. Naciones fueron castigadas por no escuchar el mensaje de esos profetas. Sin embargo, tampoco el problema se resolvió. La ley fue perdiendo, se fue debilitando, hasta que llegó el momento donde las prácticas eran vacías. Solamente eran ritos religiosos. Señores, los ritos religiosos no salvan a nadie. En la humanidad hoy estamos en serio problema porque muchas religiones lo único que hacen es hacer ritos. Cuando nos referimos a ritos estamos hablando de repeticiones. Los corazones no se sacian con repeticiones. Los corazones de los humanos necesitan relación con Dios.
necesitan tener vivencia con Dios, necesitan tener comunión. En esa crisis irrumpe algo especial. Y ahí es donde se cumple lo que Juan dice, el verbo se hizo carne. Es como si dijera, no hubo ninguna manera de resolver el problema del pecado. Y Dios, por amor a la humanidad, por amor al hombre, por amor a usted que me escucha en este momento, decidió enviar a su Hijo, que era Dios, y que desde el principio estaba con él. Imagínese usted, si pudiera usted imaginarse la condición de la gloria que Jesús tenía con el Padre. Y como dice Pablo a los filipenses, que Dios no tuvo como cosa preciosa ser igual a Dios. El Hijo no tuvo como precioso ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo voluntariamente y se hizo en forma de hombre. Mire, casi no puede entrar a la mente humana poder visualizar qué significa cambiarse de ser Dios a ser hombre. Pero Cristo lo hizo por amor y lo hizo voluntariamente. Por eso el mismo Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús irrumpió y vino a la tierra. Nació a través de una virgen. Vino a experimentar la escasez, el dolor, las tristezas, las guerras, el odio. Jesús experimentó todo eso. Vio lo que había en la tierra. Sufrió en carne viva, pero Él vino a resolver el problema. El Verbo se hizo carne, porque no podía resolver el problema quedándose en el cielo. No podía resolver el problema siendo como un espíritu. Él tenía que culturizarse con nosotros. Tenía que sentir lo que nosotros sentíamos. Tenía que padecer de lo que nosotros padecemos. Y la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó, pero tuvo todo tipo de tentación y todo tipo de sufrimiento. Se registra en el libro de Juan cuando Satanás en el desierto se aprovechó, cuando él tuvo un ayuno de 40 días y allí lo tentó para que él fracasara. Pero Jesús, firme en su carácter y con la palabra, venció. El Verbo se hizo carne para vencer, para resolver el problema de oscuridad, el problema de injusticia, para resolver la perdición que había en el mundo. Y cuando Él llegó, los judíos lo encontraron extraño, ese hombre que vino con un mensaje diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a oír, y dijeron, este no predica como los escribas y los fariseos, él lo hace como quien tiene autoridad. Y realmente Jesús tenía autoridad y él dijo, aquí estoy, vine a resolver el problema. Lo tomaron, lo maltrataron, lo crucificaron y murió. Y cuando él murió, Satanás dijo, gané. Porque Satanás no es omnisciente como el Señor. Dijo, gané, lo maté. Pero cuando Cristo se levantó de la tumba, Satanás tembló y vino la solución al mundo. Y por eso hoy usted y yo tenemos esperanza, porque el Verbo se hizo carne. Ahora la Biblia dice que el que confesare con su boca que Jesucristo, el Verbo, es el Señor, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La solución del pecado está ahí. Queda de usted. Solo debe arrepentirse, solo debe reconocer que es pecador y que Cristo es la solución del pecado. El que cree en Jesús, el que cree en el Verbo encarnado,
es sano, es salvo, está seguro porque Él vino a resolver ese problema que nadie había podido resolver y lo hizo. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Que Dios le bendiga y Dios le guarde.